la dueña del umbral. No suelo contar esto con lujo de detalles porque me tiemblan las manos, pero si lo escribo tal como lo viví quizá me crea yo mismo que sigo aquí. Me llamo Adrián y en 2019 me mudé a un departamento barato en la colonia Bugambillas, en Aguascalientes. El precio tenía truco, la calle colindaba con el Panteón Viejo. Desde mi ventana se alcanzaban a ver, por encima de la barda, las puntas de las cruces oxidadas y el aire inmóvil de la madrugada. Me acostumbré a dormir con audífonos para no oír los rezos lejanos de los velorios y el rodar de llantas de las carrozas a deshoras. Nunca me pasó nada, hasta la noche en que aprendí a no voltear cuando alguien te llama desde donde no hay nadie. Era un viernes. Salí tarde de la casa de un amigo y crucé la avenida de siempre con la mochila al hombro, el sudor pegado a la camiseta y la idea fija de llegar a bañarme y apagar el cerebro. Eran las 2:15, quizá 20, porque el reloj del teléfono se me desfasaba a veces. La luna estaba alta pero pálida, como si fuera una lámpara vieja que no alcanza. La cuadra del panteón tenía 2 postes, uno fundido desde quién sabe cuándo y otro que titilaba como ojo cansado. En esa sombra intermedia siempre se juntaban 2 o 3 que tomaban o fumaban. Esa noche no vi a nadie. Apuré el paso. El pavimento guardaba el calor del día y desprendía un olor a tierra húmeda con residuos de flores marchitas. En la barda del panteón había un portón peatonal, cerrado con cadena, y al lado un hueco donde la pintura se había levantado por humedad. Ahí se estacionaban los gatos callejeros, inmóviles, con esa paciencia que tienen para acechar sin ruido. Me puse los audífonos para no pensar demasiado. Al cruzar frente al portón la canción se cortó. Pantalla negra. Sin batería. Nada más me quedé con mi respiración y el crujir de mis tenis. Fue entonces que vi la silueta. Estaba parada a mitad de banqueta, no pegada a la barda sino cargada hacia la calle, como quien no decide si entra o sale. Un bulto con rebozo, eso pensé, porque lo primero que noté fue el color, un guindo gastado, como vino seco, que colgaba hasta las manos. Me hice a un costado con educación automática y solté un buenas noches casi por reflejo. La figura no respondió. Se movió al mismo tiempo que yo, bloqueándome el paso con una precisión sin prisa. Avancé un poco más abierto, buscando borde, y volvió a plantarse frente a mí. Ahí recién levantó la cara. No vi la cara. Vi la idea de una cara, una forma donde debería haber ojos y boca. Lo atribuí a la oscuridad, a mi propia ansiedad. Dije que si podía pasar, que ya era tarde. La respuesta salió como si alguien la sacara de agua, lenta y sin aire. Una voz de mujer vieja, educada y cansada, que me pidió que la acompañara a su casa. Dijo que vivía cerca. Dijo mi calle. No mi edificio, pero sí mi calle. Y que le daba miedo caminar sola. La voz no olía a alcohol ni a burla. Olía a polvo guardado. Asentí sin pensar demasiado, con ese impulso tonto de quedar bien con quien parece frágil. Nos movimos juntos. Salimos del cono más oscuro y la luz del poste la recortó apenas. Tenía el rebozo guindo, sí, y una falda negra que no tocaba el suelo. No recuerdo sus pies. Recuerdo su brazo, delgado y sin peso, como si agarrara un tubo hueco dentro de la tela. Lo tomé con cuidado y la sentí agradecida. A cada paso parecía medir el mundo. Me dijo que llevaba mucho sin ver a su hijo menor, que se había ido al norte y dejó de escribir. Me dijo que su casa había sido alegre alguna vez, con música de radios chiquitos. Hablaba sin nostalgia, casi narrando para sí misma. Cuando le pregunté la edad, dijo que no se acordaba. Sonreí por cortesía. Ella añadió que le extrañaba mi forma de vestir, que todos ahora llevábamos el cabello largo y el pantalón roto. Yo llevaba el cabello corto y un pantalón limpio. No respondí. El poste titiló y apagó. Me inundó una oscuridad que no entiendes hasta que estás dentro.
Se oyó un perro lejano, luego otro, y se hizo un silencio aún más hondo. En esa pausa, la piel de su brazo bajo mi mano cambió. No tengo otro modo de decirlo. Era delgada pero firme, tibia, con el hueso apenas sugerido. De pronto se volvió otra cosa. Ya no era piel flaca. Era algo más lleno, húmedo quizás, como si mucho aire hubiera entrado en una bolsa. Sentí que me agarraba a mí con una fuerza distinta, no para apoyarse sino para probar peso. Solté. Busqué el teléfono para alumbrar. Recordé que estaba muerto. Aún así metí la mano en la mochila por rutina, como si uno pudiera rescatar luz con manoteos. Cuando levanté la cara, ella estaba delante de mí, a un paso. Lo supe porque su rebozo me rozó la mejilla. La luz volvió de golpe. El poste encendió con un zumbido breve y pude ver. No le vi los ojos, insisto. Le vi la piel pegada a la idea del hueso, una transparencia seca como papel que se arruga sin romperse, y en el pecho un rosario negro con cuentas opacas que parecían absorber la luz. Me ofreció acompañarme a su casa. Dijo que era por ahí, y al decir por ahí no señaló la calle, señaló el panteón. Lo hizo con un gesto despacio, el brazo que antes no pesaba ahora surgido con una lámpara antigua en la mano. No la había visto antes. De metal. Pequeña. Y encendida. Una flama corta, firme, azul en la base. Nadie en esas cuadras usa lámparas así. No di un paso. Me quedé clavado con esa clase de miedo que no te obliga a correr sino a permanecer. Ella desató el rebozo y lo dejó caer un poco, como quien se descansa el cuello. Debajo, la cabeza mostraba mechones dispersos, cortos, casi de hospital. La sonrisa, si puede llamarse así, se abrió pero no buscó agradar. Era una grieta. La risa fue baja, ahogada, y no se escuchó tanto como se sintió en los dientes, como si vibrara el aire alrededor. Quise gritar cualquier cosa. La luz volvió a oscilar, el poste chilló, y cuando estabilizó ella ya no estaba a medio metro. Estaba más atrás, pegada a la barda, como si se hubiera deslizado sin caminar. El portón seguía con candado. La lámpara antigua, sin embargo, estaba del otro lado, dentro. La vi flotar 2 segundos, tal vez menos. Luego nada. Corrí. No razoné rutas ni esquinas. Corrí hasta mi edificio y subí los escalones de 2 en 2, con el cuerpo hecho tambor. Toqué la puerta con insistencia. Mi madre estaba conmigo esa semana para ayudarme con una mudanza pendiente. Abrió con cara de susto y coraje. Me reclamó la hora, los sustos, la imprudencia. Mientras hablaba yo no dejaba de mirar mis manos. Tenían tierra fina en los pliegues, una tierra más oscura que la de la calle. Le conté todo con la voz tomada. Ella, de esas mujeres que heredaron modos de calmar lo invisible, me pidió que no siguiera, que guardara silencio un momento, y encendió una veladora en un vaso de vidrio que siempre llevaba en su bolsa cuando iba a visitar a mis tías. Dijo que era para que encontrara camino lo que fuera que se había pegado. La puso en el alféizar de la ventana, del lado que da a la barda del panteón. El fuego quedó quieto, sin corrientes, como si no estuviera el mundo. Dormí poco. O fingí dormir. Cada que cerraba los ojos sentía que la lámpara antigua se movía lenta por pasillos que no eran de mi casa, sino de calles de tierra que no reconozco pero entiendo. Los perros ladraron entre las 3 y las 4, en oleadas. Me levanté antes del amanecer y me fui a bañar. El espejo me devolvió un rostro más pálido del que esperaba y, en el borde del cuello de la camiseta, un grano de cera pegado, no sé cómo. Cuando salí de la regadera mi madre estaba rezando en voz baja. La flama seguía igual, recta, sin bailar. A las 8, ya con sol, se movió por primera vez y dejó una gota de cera espesa que se deslizó con lentitud indecente, como plomo. Esa mañana no fui a trabajar. Bajé con mi madre a la tienda de la esquina y,
En un arrebato que me pareció ridículo pero necesario, compré otra veladora, agua bendita y un paquete de pan. Dejamos el pan en la base de la barda, junto a un ramo de cempasúchil que alguien había tirado. El pan desapareció en la tarde. No vi quién se lo llevó. Quise creer que fueron los gatos. Los días siguientes caminé por otra ruta, más larga pero más clara. No volví a cruzar frente al portón. Aún así, empecé a notar detalles que antes eran fondo. Un olor agrio a metal cada que pasaba un carro fúnebre. La sombra de las cruces moviéndose lento sobre la pared como agujas. Un murmullo bajísimo cuando el viento pegaba del norte, un murmullo que no era viento. De noche, si me quedaba en silencio absoluto, sentía como si alguien tejiera pasitos en el techo, no de roedor sino de pies descalzos, tan leves que uno duda si existen. La lámpara de mi cuarto, nueva, comenzó a parpadear a las 2, 2:10, 2:20, en secuencias cortas. Cambié el foco. Cambié la extensión. Cambié de cuarto. Parpadeó igual, siempre a esa hora. Al mes, un vecino viejo, de esos que han vivido siempre frente al panteón, me dijo que de chico lo asustaban con historias de una mujer que salía a pedir compañía. No era leyenda urbana de escuela. Era algo que los veladores mencionaban en voz baja para pedir turnos acompañados. Una señora envuelta, decían, que buscaba que la llevaran a su casa porque se le olvidaban las calles. Si la seguías hasta el portón, te invitaba a pasar por dentro para atajar. Algunos entraban. Algunos no salían del mismo modo. Él lo dijo sin morbo, como quien comenta la hora de la misa. Le pregunté si tenía nombre. Dijo que no. Dijo que a ciertas cosas no conviene nombrarlas. He vuelto a dormir con audífonos, pero a volumen bajo, para no engañarme con el silencio. La veladora de mi madre se acabó y encendimos otra, no por fe sino por costumbre. Si salgo tarde, procuro ir con alguien o me espero al amanecer. Hay noches en que, al doblar por la avenida, siento una presencia a mi costado, no atrás ni adelante, a mi costado, mimetizada con mi paso. Me dan ganas de dirigirle una palabra, lo que sea, pero me muerdo la lengua. Aprendí que por más cortesía que te hayan enseñado, hay saludos que te abren puertas que no sabes cerrar. Lo que me sigue punzando no es el rostro que apenas fue rostro, ni la risa que no sonó como risa. Es la lámpara. A veces despierto convencido de que alguien la dejó encendida en mi ventana y de que su flama no consume, solo señala. En mi calle, a ciertas horas, el viento se queda quieto. Los perros callan. El zumbido de los postes deja de existir un par de segundos. En ese hueco mínimo, la noche parece mirar. Si te pasa, no la mires de vuelta. Camina. No ofrezcas el brazo. No preguntes por direcciones. No quieras ser amable con lo que no nació para agradecer. Hay lugares donde el camino más corto no es para los vivos, y puertas custodiadas por dueños que no se mudan jamás. Y si alguna vez sientes que alguien, desde la sombra, te pide que la lleves a su casa, acuérdate de no confundir la barda con un umbral. Porque esa casa no está de mi lado. Y su dueña tampoco. Lápida vacía. No sé si fue la edad, la madrugada, o ese polvo fino que se mete a los ojos en los pueblos del norte, pero juro que lo que vimos aquella tarde dejó una grieta en mi cabeza que nunca se cerró. Yo tenía 11 años y vivía con mis padres y mi hermano menor en un caserío al que se llegaba por un tramo viejo de la carretera, entre mezquites, alambres de púas y perros flacos que dormían a la sombra de las llantas. A un lado, como una isla cercada por cardos, estaba el panteón. No lo llamábamos así. Decíamos el campo, porque eso parecía, un pedazo de tierra con cruces de madera, láminas rancias, veladoras sin pabilo y una barda que no llegaba al 1,5 metros. Nadie la saltaba. Nadie tenía que hacerlo, la entrada no tenía reja.
Fue en 1994, en octubre, cuando el viento trae hojas secas y los viejos comienzan a pintar cruces para los que volverán a ser recordados en noviembre. Mis primos vivían a una calle. En el pueblo no había mucho que hacer, salvo patear pelotas desinfladas y lanzarle piedras a las latas. Ese día, el calor apretaba y decidimos caminar monte adentro. La avenida estaba prohibida, porque los camiones cruzaban sin mirar. Nos fuimos por las veredas, pisando espinas con tenis gastados, hasta que la barda del panteón apareció como una línea torcida contra el sol. Entramos sin ceremonia. No había nadie. Solo el sonido de un insecto atrapado en un florero roto. Mis primos caminaban por los pasillos improvisados entre las tumbas, leyendo apellidos, carcajeándose de fechas, pateando piedritas. Yo me quedé un poco atrás, mirando cómo el sol se inclinaba y hacía brillar los vidrios clavados arriba de la barda, como dientes. Entonces ocurrió. Oí mi nombre. No fue un grito ni un susurro, fue como una palabra que ya me pertenecía y que regresaba con suavidad. Volteé. A unos metros, de pie junto a las últimas lápidas, estaba un niño. Todo de blanco, camisa blanca bien fajada, pantalón blanco, zapatos blancos sin tierra. Tenía mi edad, quizá menos. No sonreía. Nombró a mis primos también, con una exactitud que no tenía explicación. No alzó la voz. No había viento que trajera las sílabas. Era como si su boca sacudiera las letras y ellas caminaran solas hasta nosotros. Mis primos me dijeron que debía ser de los nuevos, que a veces llegaban familias de paso. A mí me pareció raro. No lo conocíamos y, sin embargo, sabía nuestros nombres. Quise acercarme. Él hizo un gesto con la mano y apuntó hacia el suelo, a su lado, como pidiéndonos que viéramos algo a la altura de sus rodillas. Caminamos hacia él, pisando con cuidado para no tropezar con una cruz caída. El niño dio 2 pasos hacia un pasillo estrecho y, de pronto, ya no estuvo. No corría. No se oyeron pasos, ni roces, ni respiración. Lo más inquietante fue la ausencia del ruido que habría dejado si hubiera querido esconderse. Mis primos preguntaron qué había. Yo señalé. Había una lápida pequeña, con las letras casi borradas por el sol y la lluvia. Frente a la lápida, un rectángulo de tierra removida, más honda y oscura. Un hueco sin caja. Era el sitio exacto donde debería estar un ataúd, pero no había nada. Ni madera, ni telas, ni flores mustias, ni marcas. Vacío. El gesto del niño cobraba sentido, nos había dicho que miráramos ahí. Me acerqué un poco más. Sobre la lápida había una foto ovalada, de esas que se mandan a hacer con fondo azul. La imagen se había tachonado de polvo, pero seguía nítida. Era él. El mismo rostro, el mismo cabello peinado con raya, la misma camisa planchada. No había duda. La fecha de defunción estaba escrita con pintura blanca, hacía 6 meses. Tosí. Uno de mis primos dijo el apellido en voz alta. El otro se persignó. No sé por qué, pero supe que debíamos irnos. Miré otra vez el hueco, con la tierra recién peinada, como si unas manos hubieran bajado a ras y luego alisado para que no se notara. Regresamos a casa sin pasar por la avenida, apretando los pasos, con la boca seca. En mi casa nadie se enteró. La merienda, la radio, la noche sobre los techos de lámina. Cuando me acosté, la oscuridad me pegó el recuerdo al paladar. Cerraba los ojos y veía el borde del hueco, las sombras cortas, la foto clavada con 4 puntillas en la piedra. Los días que siguieron fueron raros. En el pueblo comenzaron a hablar de cosas que no se decían en voz alta. Que a tal familia le abrieron la tumba de una niña. Que a un viejo lo encontraron con flores desparramadas y sin caja. Que se habían visto huellas de camioneta en la madrugada. Mi madre decía que eran habladurías, que la gente inventa para tener de qué hablar en la tortillería.
Mi padre callaba. Cuando al fin le conté, años más tarde, me regañó por haber ido y me advirtió de los hombres que roban cuerpos. Lo dijo sin rodeos, con una mueca que no le conocía. No quise saber detalles. Mi madre me dio un vaso de agua y dijo que mejor me fijara por dónde andaba. No volví al panteón hasta 3 semanas después. Me fui solo. Las veredas ya me eran familiares y el sol ya había bajado un punto. A cada paso sentía una resistencia en el pecho, como si la tierra supiera quién regresaba. Crucé la barda, entré con cuidado y llegué al mismo pasillo. La lápida seguía ahí, pero el hueco estaba más ancho, menos hondo, casi nivelado con el suelo. Alguien había removido la tierra de nuevo. Me quedé mirando la foto del niño. Una película de polvo le daba un brillo opaco a sus ojos. Me agaché para soplarla y entonces lo escuché, no un nombre, sino un golpe sordo, como si un puño le pegara a una tabla desde abajo. Retumbó una vez, luego otra. Me quedé paralizado. No era el eco de un pájaro, ni el bote de una lata, ni el portazo del viento. Era un golpe debajo de mis pies. Con cadencia. Con intención. Me eché hacia atrás de un salto. Miré alrededor. No había nadie. Ese golpe no venía de la tierra que pisaba, sino de un punto más allá, detrás de una hilera de tumbas sin nombre. Caminé despacio, amarrado por ese sonido. Conté 3 cruces, una lápida rota, un jarrón vacío. El golpe sonó otra vez y lo sentí en la boca del estómago. Me asomé. Había otra fosa abierta, más grande, con tablas al descubierto. Un ataúd astillado, reventado justo a la altura del pecho. Los clavos habían sido arrancados con prisa. No había cuerpo. Quedaban hilos de tela, un guante, el eco de algo que ya no estaba. Sentí un frío raro, como si me hubieran vaciado por dentro. Cerré los ojos y me vino la imagen del niño, todo blanco, con la camisa planchada. La idea me simple fue brutal, el golpe que oí no era de quien pedía salir, sino el recuerdo del último que sacaron, atrapado en la madera que ya no estaba. Un residuo del esfuerzo. Un eco que no se apaga en la materia, sino en quienes la pisan. Quise correr y no pude. Entonces ocurrió lo otro, lo que no he contado nunca con detalle. Vi una sombra pasar al borde de mi visión, como un trapo arrastrado. No un hombre, no un animal. Algo sin forma que cruzó entre las lápidas perecederas y dejó un hilo de polvo que parecía humo. No soplaba viento. No había nubes. La sombra se detuvo junto al hueco del niño y se inclinó. No tenía cabeza, ni brazos, pero su intención era clara, como un gesto que uno entiende aunque no lo vea. Se asomó, por decirlo de alguna manera, como para verificar un inventario. Luego se enderezó y siguió su marcha lenta hacia la barda. No subió. Se disolvió en la línea de luz. Ese fue el momento en que algo se quebró. No grité. No corrí. Caminé de espaldas, con pasos cortos, midiendo el aire, hasta salir y echarme a trotar ya en el monte seco, con la garganta hecha un nudo. Esa noche no dormí. Cada vez que parpadeaba veía la foto ovalada y el hueco sin caja. Mis primos no quisieron volver. Mi madre quemó copal en la puerta. Mi padre puso una tranca nueva. Nadie habló de denuncias ni de policías. En los pueblos, a veces, las cosas se dejan en la sombra, porque traerlas a la luz las vuelve peores. Con los años me fui de ahí. Uno cree que al cambiar de ciudad se sacude lo que lo persigue. Me casé, trabajé, tuve hijos. Pero cada vez que paso por un cementerio en carretera, cada vez que veo una barda baja y cruces torcidas, me vuelve la punzada. Me dijeron que cerraron aquel panteón por un tiempo, que luego lo reabrieron con reja y candado. Que las familias sacaron a los suyos y los llevaron a otro lado, más cerca de la iglesia, donde hay veladoras que no se apagan con el viento.
Ninguna noticia dice lo que de verdad pasó. Tampoco haría falta. Basta mirar las tierras removidas para saber que, a veces, la vida no se roba, se desentierra. Hoy, tantos años después, escuché historias parecidas y sentí como el polvo antiguo me raspaba de nuevo. Me senté a escribir, como quien se quita una espina con otra, más delgada. Lo hago para que no se me pierdan las palabras, porque las palabras sostienen el borde del hueco. Cada línea es una piedra que coloco encima para que no se vuelva a abrir, aunque sé que la tierra respira y recuerda. Si me preguntan qué fue lo que vimos aquel atardecer, diré esto: un niño vestido de blanco que sabía nuestros nombres y nos señaló su tumba. Una lápida con su foto. Un hueco sin caja. Y ese golpe sordo que se quedó flotando, como si la madera siguiera defendiendo lo que ya no guarda. Diré también que, a veces, los muertos no piden nada, muestran. Y que hay quienes, vivos, se inclinan sobre las fosas no para rezar, sino para contar existencias como quien cuenta monedas. Por ellos la sombra ronda, revisa, se asegura. No los juzga. Solo acompaña el acto, porque lo que fue arrancado deja un vacío que no se llena con tierra. Cierro los ojos y vuelvo a oír mi nombre dicho por una voz limpia. No era un llamado para jugar ni una invitación a correr. Era una advertencia. Un gesto con la mano señalando el piso. Una instrucción simple y final: mira. Porque quien mira no olvida. Porque quien mira entiende que hay ausencias que pesan más que los cuerpos. Porque, desde entonces, donde otros ven cruces yo siempre veo huecos, y en cada hueco un silencio con forma de golpe que retumba cuando uno piensa que ya está a salvo. Y no. Nunca se está a salvo cuando uno aprendió a mirar. Antes de continuar, si disfrutas de mi contenido, deja tu like y suscríbete, ayudarías mucho. Y dime a qué hora te atreves a escuchar estas siniestras historias. Ahora, sin más interrupciones, continuemos. Lápidas que respiran. Me llamo Darío y nací en Tepeaca, Puebla. Esto pasó en 2014, una noche de sábado que se parecía a todas las demás: fútbol en la cancha de la colonia, bromas cansadas, el aire tibio que olía a maíz y a tierra. Mi madre avisó por mensaje que llegaría tarde. Yo respondí que no se preocupara. Eran las 11 cuando cada quien se fue por su lado. Mi casa quedaba a 2 calles del Panteón Municipal antiguo, San Sebastián, y del nuevo, construido detrás de la secundaria técnica. Con los audífonos puestos, crucé la avenida casi vacía, el poste de luz parpadeando como si respirara, y los perros callejeros desperdigados como piedras oscuras sobre la banqueta. No había viento. No había frío. Nada, salvo esa incomodidad sorda que a veces surge sin aviso y se clava en la nuca. La sentí en el cruce que delimita la barda del Panteón Viejo, justo donde el asfalto se abre en grietas finas como telarañas. Me quité un audífono. Silencio. Ni grillos, ni autos, ni música lejana. Silencio de cuarto acolchonado, pesado, que se pega a la cara. Aún así, seguí. El portón pequeño del Panteón Nuevo se veía entornado. Lo empuja el viento con frecuencia, decía la gente, pero esa noche no había viento. Al pasar junto a él escuché una voz pidiendo ayuda. Femenina, gastada, el tipo de voz que aparece detrás de una puerta entreabierta cuando uno está seguro de que no hay nadie más. Llamaba con un tono sin urgencia, como quien tiende la mano desde el fondo de un pozo y sabe que al final alguien mirará. Yo no pensé en fantasmas. La imaginación se me activó de un modo práctico. Quizá alguien se había quedado adentro, quizá una veladora mal puesta, quizá un incidente tonto. Saqué el teléfono, encendí la linterna y me asomé. El primer haz de luz rebotó en los nichos recién pintados del lado derecho y en un florero de plástico volteado, con agua verde pegada como baba. La voz volvió a sonar, más adentro, con la misma calma.
Entré. El suelo de tierra comprimida crujía lo suficiente para que cada paso pareciera una decisión. Noté los nombres en las lápidas más cercanas, todavía húmedos por la lluvia de 2 días antes. Había flores frescas en algunas tumbas. Otras estaban peladas, con cruces torcidas como antenas rotas. La voz se alineaba con un pasillo entre gavetas, pero al avanzar se desplazaba hacia la izquierda, esquiva, como si jugara con las paredes invisibles del aire. Me detuve y la escuché pedir que me acercara. Y obedecí, sin preguntas. Un roce en la espalda me heló de golpe. Unas manos me apretaron los hombros y por un segundo el cuerpo se me vació. Me giré con un salto. Era Rafa, que venía detrás de mí desde la secundaria. Había visto el portón abierto y mi linterna cruzando y decidió seguirme para asustar, sin calibrar nada más. Luego, ya con ambos dentro, el peso del lugar se le empapó en la cara. Dio un paso atrás, indeciso, pero la misma voz que yo había oído lo alcanzó. Supo entonces que no éramos 2 contra nada, sino 2 contra algo que había decidido llamarnos. No hablamos. Lo supe en su respiración, breve, contenida. Caminamos más. La linterna del teléfono recortaba ángulos de mármol y óxido, dejaba a oscuras los intermedios, y ahí, en esos huecos, parecía haber movimiento. No un movimiento franco, sino insinuaciones, un pliegue, un doblez, una sombra que no correspondía a ninguna figura conocida. A 3 metros de nosotros, un ramo de cempasúchil apagado. A 7, una vela consumida hasta el cuello del vaso. A 10, algo que no tocaba el suelo. Era una silueta vertical, estrecha, suspendida en una altura imprecisa, como si la sostuviera un hilo que no se veía. Tuve el impulso de iluminarla directo, pero la mano no me obedeció. La luz bordeó la forma y sacó apenas el contorno, lo suficiente para que existiera. Y entonces la voz cambió, no de timbre, sino de distancia, primero lejos, luego demasiado cerca, como si nos hablara desde la curvatura de la oreja. La palabra ayuda dejó de sonar a petición y empezó a parecer una llave. Retrocedimos un par de pasos. Rafa apuntó la linterna hacia la barda que da a la escuela. Un latido después, detrás de nosotros se oyó un suspiro, profundo, húmedo, ni masculino ni femenino, un suspiro que no terminaba en exhalación sino en algo parecido al arrastre. Giré y la vi sobre una lápida elevada, una mujer altísima, no por su cuerpo sino por la postura, con los brazos hacia el cielo como si tirara de cables tensos. No recuerdo su cara, quizá no la tenía, quizá no quise verla. La altura no era normal, la sombra que proyectaba no correspondía con la posición del poste de luz más cercano. El aire alrededor de ella olía a algodón médico y a metal. Corrimos. Saltamos entre tumbas sin pisarlas, con esa torpeza eficaz que solo se tiene cuando el miedo hace cálculos más rápido que los ojos. Atrás, los pasos no sonaban, pero sí el amago de voz en frases injuntas, la respiración pegajosa, el roce de algo contra el mármol como una lija fina. Cruzamos hacia la zona de nichos y ahí cometimos el error. Uno de los pasillos quedaba sin salida, rematado por una pared de ladrillo que apuntalaba el muro contiguo a la barda de la secundaria. Nos detuvimos contra esa pared. La luz temblaba en mi mano. La mujer línea no aparecía, pero la voz se refractaba en las gavetas, multiplicada, y cada repetición se desviaba una sílaba, como si un coro mal ensayado estuviera aprendiendo a imitar. Encontré un hueco, una reja baja, de mantenimiento, oxidada. Tiré con el pie, se dio lo mínimo, lo suficiente para pasar de lado. Rafa me empujó, me rasgué la playera y sentí en la espalda una franja de aire frío entre el metal y mi piel. Pasé. Él pasó. Detrás, la voz dejó de pedir. Empezó a llamar por el nombre que no le di a nadie en voz alta. Lo pronunció bien, con la entonación correcta que solo usa tu madre cuando te ubica en un cuarto lleno. No quise entender. Llegamos al portón.
seguía entornado. Lo empujamos. Afuera, el sonido del mundo volvió como un golpe, grillos, un camión de la basura a lo lejos, un perro que ladró en cadena. Corrimos hasta mi casa. Mamá ya estaba. Nos miró pálidos y nos dio té con canela. El cuerpo nos vibraba. Fui al baño, me lavé la cara, me vi la espalda en el espejo, 3 líneas delgadas, paralelas, desde el omóplato izquierdo hasta la cintura, como marcas de un peine sumergido en hielo. No sangraban. No dolían. Se sentían frías. Esa noche no dormí. Imaginé explicaciones, una persona viva, una broma, un desequilibrado que encontró cómo meterse. Pero el silencio de adentro no coincidía con el ruido de afuera. No había marcas de zapatos, ni colillas, ni cables, ni nada que explicara la suspensión de la figura. Por la mañana caminé con Rafa hasta la barda de la secundaria. Encontramos, del otro lado, tierra removida como si alguien hubiera empujado un peso contra los ladrillos desde adentro. Volvimos al portón del panteón, cerrado con candado, sellado con una cuerda azul. Nadie había entrado temprano. El velador nos dijo que no abría los domingos hasta las 9. Yo le creí por rutina, no por convencimiento. Durante los días siguientes quise desinflar la memoria. Borré las notas de voz que grabé sin intención, aún así, una se quedó. Pesaba poco, apenas unos segundos de nada. La escuché una tarde. Era la respiración de 2 personas, la de Rafa y la mía, y al fondo, muy atrás, la fricción de tela sobre piedra. Al final de la grabación, antes del silencio, se oyó el nombre que solo mi madre usa para llamarme cuando estoy distraído. La pronunciación exacta. La velocidad exacta. Esa noche mi madre llegó temprano. No lo había dicho. A la semana, Rafa dejó de contestar los mensajes por un día entero. Me buscó al siguiente y me contó sin sostenerme la mirada que se había despertado con tierra bajo las uñas, tierra oscura con fragmentos brillosos que parecían espejo molido. No sabía de dónde. Se lavó las manos hasta dejarlas rojas. Al caer la tarde, me dijo que había escuchado a su abuela, muerta desde que éramos niños, pidiéndole con tono simple que fuera a dejarle flores. Rafa no iba al panteón desde los 14. Lo acompañé a comprar un ramo barato. No pasamos de la reja. La vida se acomodó como siempre hace cuando nadie quiere moverla. Yo dejé de usar la calle del panteón. Preferí el rodeo por la carretera vieja, 15 minutos extra a cambio de no volver a sentir el aire sin insectos. Alguna noche, sin embargo, la realidad insiste. Bajé al Oxxo por agua. Al volver, pasé frente a la secundaria. El poste de la esquina estaba apagado. En el vidrio de la caseta de vigilancia vi mi reflejo doble, como si la noche hubiese engordado la imagen. Escuché detrás de mí un suspiro. No un aliento, no una palabra, un suspiro con peso, como si hubiera sido transportado dentro de un envase de vidrio. Caminé sin correr. Tenía la sensación de que si aceleraba, algo me copiaría el paso. En la ventana del laboratorio de física de la secundaria, las cortinas estaban abiertas. Vi el interior negro, y dentro de ese negro una forma clara que parecía flotando, ajustándose al marco del vidrio como una fotografía colgada. No era una mujer ni un hombre. Era una verticalidad simple, una decisión de ocupar el centro del espacio. Me detuve, miré al suelo, seguí. No volví a mirar el vidrio. Con el tiempo, la historia fue perdiendo aristas. La conté a medias, con términos neutros, una voz, una sombra, una confusión. A veces la gente necesita que uno le deje huecos para poder creer. Pero en mí quedaron pequeñas cosas que no son relato, la marca fría en la espalda que reaparece, de vez en cuando, como si alguien me pasara un hielo en 3 líneas. La costumbre de apagar la música una cuadra antes de mi casa para escuchar si el silencio está demasiado lleno, el olor a metal que encuentro en las manos sin tocarlas.
Y aquella nota de voz que nunca volví a reproducir pero que no borro. No sé por qué. Una madrugada de noviembre, mi madre me despertó con pasos que no hacían ruido. Dijo que había soñado conmigo de niño, que me encontraba al borde de una fosa pequeña llena de agua, que yo metía la mano y sacaba una cuerda azul. No hizo falta que dijera más. Le preparé café. La escuché hablar de cosas viejas. Entendí, como si me lo explicara un maestro con paciencia, que hay lugares donde la noche no está a oscuras sino a la espera. Panteones, hospitales, curvas de carretera. Lugares que respiran. No aprendí una lección heroica. No hubo explicación cerrada. Solo una certeza compacta, fácil de guardar en el bolsillo. No todas las voces que piden ayuda buscan que las ayuden. Algunas quieren que uno aprenda a pronunciar su propio nombre del modo en que ellas lo necesitan, con la entonación precisa que te amarra al piso. Desde entonces camino más largo, llego más tarde, me invento ocupaciones. Y si alguna vez, después de una tarde cualquiera, la noche se me vuelve tan silenciosa que no puedo oír mi paso, detengo la marcha y busco el ruido más pequeño, el zumbido de un transformador, el ladrido de un perro, un auto que se aleja, para estar seguro de que todavía hay mundo donde apoyarme. Porque hay noches en que los panteones no quedan detrás de las bardas, sino dentro de uno mismo, y basta con dejar entornada una puerta para que algo muy antiguo se ponga de pie y ensaye tu nombre hasta hacerlo suyo. Y no siempre alcanza con correr. A veces lo único que queda es aprender a no escuchar. O a escuchar lo justo para seguir vivo, a un costado de las lápidas que, cuando nadie las mira, respiran. Perpetuidad. No llegué al panteón por gusto. En 2017 trabajaba como auxiliar en una funeraria de Matehuala, San Luis Potosí, y a veces me tocaba llevar documentos al panteón municipal cuando las cosas se resolvían tarde, cuando los difuntos esperaban más papeles que rezos. Aquel viernes yo iba con Mariela, compañera del turno, y con su primo Óscar, que hacía de chofer. Había habido un choque en la carretera a Cedral. El médico legista improvisó la autopsia en un cuarto de lámina dentro del mismo panteón, un cubículo con mesa de acero, foco de luz amarilla y un olor fijo a cloro que no se iba aunque uno respirara por la boca. Nos quedamos afuera, donde la barda se come el viento y los arcos de cantera hacen sombra. Eran las 3:08 de la mañana, lo sé porque miré el reloj del tablero y luego el candado herrumbroso del portón, cerrado con una cadena gruesa. La ciudad dormía a 2 cuadras, acá, ni perros. A esa hora uno quiere que todo termine rápido. Entonces vi a la pareja. Venían por la banqueta de enfrente, tomados de la mano, sin prisa. Los alcanzaba la luz alta de un poste y esa luz no les hacía justicia, les dejaba la piel de otro tiempo, como si hubieran estado guardados durante años y apenas los sacaran a caminar. Iban vestidos de domingo. Ella traía un vestido estampado y un rebozo sobre los hombros. Él, una guayabera limpia y un sombrero que no era para la noche. No había ruido de pasos, solo el chasquido seco de una bolsa de plástico que el aire empujó hasta la cuneta. Pasaron frente a nosotros. Por costumbre, asenté con la cabeza. Mariela, siempre correcta, murmuró un buenas noches que se perdió en el aire. La pareja, sin mirarnos del todo, respondió con un gesto pequeño, apenas un movimiento de barbilla, y siguió hacia la puerta. Óscar hizo un comentario tonto sobre los novios que se citan en cualquier lado y luego se calló, porque los vimos hacerlo, no se detuvieron, no tocaron, no buscaron la cadena. Caminando igual, sin drama, atravesaron el portón como si el hierro no existiera, como si la reja fuera vapor. Un segundo estaban de este lado y al siguiente ya iban adentro, rumbo a la avenida de cipreses, las tumbas alineadas como dientes, el murete, la capilla. No voltearon. No hubo brillo. Solo un frío repentino, eso sí, un aire que me arrugó la camisa por dentro y me dejó las manos como si las hubiera metido en agua de pozo.
Mariela me pellizcó el antebrazo y yo, sin saber por qué, di 2 pasos hacia la puerta. Quise agarrar la cadena. No se movió. El metal estaba helado. El candado, firme. Óscar soltó un insulto que sonó demasiado fuerte en la madrugada. No hubo más. 5 minutos después, quizá 10, llegó el cuidador, un hombre al que le decían Varela, con chamarra de mezclilla y una linterna vieja. Le contamos lo que vimos sin adornos, como uno dice una dirección, vinieron, entraron, no abrieron nada. Varela soltó una risa seca. Dijo que a esa parejita la conocía todo Matehuala y que nosotros ya nos habíamos ganado el susto que tocaba. Siempre regresan a su tumba, dijo, y la linterna dibujó un semicírculo en el suelo de tierra. Todo se resolvió luego, firmamos la salida del cuerpo y nos fuimos. Dormí en el asiento trasero camino a la funeraria, con el cuello molido y la sensación de haber respirado un cuarto sin oxígeno. No hablé de eso en la casa. No quería que la cosa creciera como crece un rumor. En la funeraria se volvió una anécdota que los demás recibieron con bromas. Pero lo que se queda en el cuerpo regresa. Unos días más tarde tuve que volver al panteón a entregar un comprobante de perpetuidad y recoger un recibo. Era mediodía. El sol quemaba la grava. El portón, esta vez, estaba abierto. Varela no estaba, me atendió un ayudante que apenas levantó la vista, tomó los papeles y me señaló una banca a la sombra para esperar. Yo agradecí la rutina, gente con flores, una señora limpiando una lápida con un trapo y agua, un joven poniendo veladoras. Normalidad. Quise creer que la noche inventa cosas. Entonces los vi de nuevo. No venían del portón, aparecieron desde la avenida central, igual que antes, tomados de la mano, con la calma cruel de quien no tiene prisa. Caminaron entre las lápidas sin rozarlas. Supe que eran ellos aunque el sol les cayera de lleno y todo lo hiciera parecer más simple, menos misterioso. El vestido de ella tenía flores azules y la guayabera de él se marcaba de sudor en la espalda, aunque sospeché que el sudor era una concesión a los vivos, una mímica de calor. Pasaron tan cerca que pude distinguir un borde deshilachado en el rebozo. No los saludé. Me temblaron las piernas. Ellos no me miraron, y sin embargo sentí que sabían de mí desde antes de mi llegada, como el panteón sabe el peso de cada nombre. Se detuvieron ante una tumba doble, el típico cuadro de cemento con mármol blanco y un fotocerámico partido en una esquina. En la placa se leía, Marta Palacios y Edelmiro Rangel, 1994. Fechas de nacimiento borroneadas. Fecha de muerte idéntica. No me moví. La pareja permaneció ahí, con una quietud que no era humana, sin parecer estatuas. Pasaron unos segundos, quizá un minuto entero, y ocurrió una cosa pequeña. El aire se enfrió con puntualidad de hospital, como si alguien hubiera abierto una puerta a otro clima, y la sombra de la cruz cercana empezó a alargarse en dirección contraria al sol. No fue un truco de nubes. El cielo estaba limpio. La sombra avanzó sobre la placa y se detuvo justo sobre los apellidos. Me ardieron los ojos, parpadeé. Cuando volví a mirar, ya no estaban. No me atreví a preguntar nada. El ayudante me entregó el recibo con el sello azul. Caminé hacia el portón, pero mis pies me llevaron, sin permiso, por el mismo sendero que ellos habían recorrido. En la tumba doble, la placa tenía un raspón viejo, una línea que cortaba el mármol como un colmillo. Al acercarme, vi algo más, bajo los nombres, en letras casi borradas por el clima, alguien había escrito con punzón una frase mínima. Regresamos por costumbre. No supe si siempre había estado ahí o si mi mente la inventaba. Quise tomar una foto, pero el celular no enfocó. El vidrio del fotocerámico me devolvió mi cara deformada por la luz y por un segundo me pareció no reconocer mis propios ojos, como si mirara a otro que me miraba a mí. Esa tarde regresé a la funeraria con la boca seca. Mariela me preguntó si me sentía mal.
Asentí. No se habló más. Pero desde ese día comencé a notar pequeñas anomalías que orbitaban el panteón aunque yo estuviera lejos, un olor a tierra húmeda en la oficina cuando no había llovido, un rincón de la sala que se mantenía frío aunque el sol pegara todo el día, la sensación, al cerrar la puerta de la recámara, de que alguien cruzaba detrás de mí hacia la cocina con pasos lentos y sin ruido. No era terror a gritos. Era una cuerda floja que uno aprende a cruzar sin mirar abajo. Volví al panteón por trabajo 2 veces más antes de fin de mes. La segunda, entré a la oficina de Varela. Tenía un cuaderno de tapa negra donde anotaba cosas que quizá no debería escribir un empleado municipal. En una de las hojas había, junto a las fechas, una lista de costumbres. Los jueves los niños corren en San Nicolás, la señora del moño pide agua a la 1, la pareja de la cuarta cuadra camina a las 3. No pude evitar leer mi nombre más abajo, con letra apretada, como si la tinta hubiera dudado al salir, Roberto, bancal frío junto a ciprés. Cerré el cuaderno con cuidado. No quise preguntarle cómo sabía mi nombre ni quién lo puso. Varela apareció en la puerta, cruzó los brazos y sonrió como si me hubiera estado esperando. No dijo nada. Yo tampoco. Aquella noche no dormí. Me acosté vestido, con los zapatos en el piso, las llaves en la mesa de noche, el celular en silencio. A las 3:08, sin haberlo decidido, me encontré en la camioneta de la funeraria, estacionándome junto a la barda, mirando el portón cerrado. El aire olía a resina y polvo. No había luna. Apagué el motor para escuchar si algo me traía. No hizo falta. La pareja llegó desde la esquina, en silencio. Avanzó, sin apuro, con la paciencia de los que no temen el tiempo. Pasaron frente a mí y no me miraron, pero sentí un tirón en la boca del estómago, un llamado que no venía de ellos sino del lugar. No intenté hablar. La cadena del portón brilló en lo oscuro. Ellos la cruzaron como la primera vez. Yo di un paso hacia adelante y otro. El hierro me esperaba. Estiré la mano, toqué el candado, sentí un frío idéntico al de aquella madrugada y dejé la piel pegada un segundo, como si el metal me reconociera y quisiera quedársela. Me quedé ahí, con la palma ardiendo y la certeza de que, si daba el tercer paso, algo iba a acomodarse para siempre. No heroísmo, no curiosidad, no prueba. Algo definitivo, como cuando uno firma un acta y sabe que ya no se borra. Escuché la grava moverse del otro lado, un roce de rebozo, un suspiro que no parecía humano. El aire cambió. Dije en voz baja que no. No lo grité, apenas fue aire que salió entre dientes. No abrió nadie. Nadie respondió. El frío se retiró como marea. Volví a la camioneta, encendí el motor y me fui sin mirar por el retrovisor. Al día siguiente, por insistencia de Mariela, le llevé a Varela una bolsa de pan. Él la tomó con naturalidad y me entregó, sin que yo la hubiera pedido, una tarjeta de papel. Perpetuidad, lote doble, cuadra 4. Debajo, escrito con la misma letra apretada del cuaderno, mi nombre y una fecha futura. Le devolví la tarjeta. Él la volvió a meter en el cajón como si guardar papeles con destinos fuera más fácil que guardar pan dulce. Desde entonces, cada vez que paso por la avenida de los cipreses, aunque vaya al mercado o a la terminal, camino del lado contrario. No he vuelto a entrar. Aún así, a veces siento la sombra alargarse en dirección imposible en la pared de mi casa. A veces, a mediodía, el borde deshilachado de un rebozo cruza mi visión como si alguien pasara detrás de mi camino a su tumba. A veces, cuando despierto sin haber soñado, una frase me late en el paladar antes de que el día comience, regresamos por costumbre. No sé si algún día me cruce otra vez con ellos. No sé si esa tarjeta, con mi nombre y esa fecha, está esperando que acepte lo que ya está escrito. Lo que sí sé es que hay lugares que aprenden nuestros pasos y, cuando quieren, nos los devuelven. En el panteón, todos los caminos son de ida.
La vuelta se encarga sola. Y a ciertas horas, cuando el aire se enfría con puntualidad de hospital y la sombra decide su propia dirección, uno entiende por qué a algunas tumbas les llaman de perpetuidad, no por el terreno, sino por la costumbre. La costumbre de volver. La costumbre de esperarnos. La costumbre de llamarnos por nuestro nombre, aun cuando juramos que nadie lo dijo. Sombras del arroyo. Me llamo Mariela. Esto ocurrió en 2004, en San Nicolás de la Barranca, un pueblo que parece recostado sobre un arroyo turbio y el panteón viejo de San Miguel. Las calles son de tierra, las bardas se agrietan con el calor y el viento trae, por temporadas, un olor a humedad mezclado con flores marchitas que viene desde las tumbas. No había nada extraordinario en mi vida salvo los restos de una infancia agria. Mi padre llegaba del mercado oliendo a cerveza, pateaba la mesa, golpeaba a mi madre, y a mí me tocaba apilar platos para que no se quebraran con su furia. Con los años todo quedó atrás, pero a veces los gritos regresaban en forma de eco, como si la casa los guardara en las rendijas. Me casé con Raúl, un operador de camión. Era hombre de pocas palabras y manos limpias, de esos que se lavan 2 veces antes de tocar el pan. Creí que el pasado se quedaría dormido si yo lo ignoraba, pero el pueblo tiene su modo de recordarte que no mandas en nada. Un día conocí a doña Celia. No era muy vieja, pero caminaba encorvada y siempre traía una bolsa de plástico colgando del brazo. Me alcanzó a la salida de la miscelánea. Me halagó el mandil bordado de mi madre, preguntó por el trabajo de Raúl, se ofreció a llevarme caldo cuando me vio toser. Aparecía y desaparecía como si supiera leer el paso del sol. Una tarde me habló de la fidelidad. Dijo que los hombres en el camino pierden la noción de la casa y que el mejor candado para un corazón era la tierra. Yo no entendí. Sonrió con una hilera de dientes que parecían piedritas sueltas. Abrió la bolsa de plástico y me mostró otra más pequeña, amarrada con un listón rojo. Adentro había una mezcla de polvo oscuro y una piedrita lisa que brillaba cuando le daba el sol. Me dijo que la pusiera debajo de la almohada de Raúl y que no preguntara de dónde venía, que la tierra tiene memoria y no se equivoca. Ese día no supe por qué le hice caso. Tal vez porque mi madre había muerto y yo buscaba la forma de que alguien me dijera qué hacer. Tal vez por miedo. Tal vez por el hueco que deja la desconfianza cuando entra despacio, como una gotera. Al anochecer metí la bolsita bajo la almohada de Raúl y me acosté sin mirar sus ojos. Los perros ladraron más de lo normal, pero en el pueblo eso no es noticia, una zorra bajando del cerro, un borracho, una sombra del panteón que se confunde con un hombre. A los 2 días, Raúl amaneció sin hambre. Dijo que le punzaba la garganta y que tenía sueño. Lo llevé con el doctor Varela, nos regresó con pastillas y una palmada. Descanso y agua, dijo. Esa noche, entre sueños, Raúl se sentó en la cama con los ojos abiertos y me juró que alguien lo había llamado por su nombre. No era su madre, no era su padre. Era una voz desconocida que pronunció las sílabas como quien pasa lista en un salón donde nadie quiere contestar. Al tercer día, despertó gritando. Cayó al suelo como si lo hubieran jalado por los pies. Me dijo que en su cabeza hablaban personas sin rostro, que se enredaban unas con otras como raíces mojadas, que pedían agua y luego se reían. Le puse un paño en la frente, le recité el salmo que me enseñó mi abuela, le prometí que al amanecer todo pasaría. Afuera el arroyo se oyó más cerca, como si hubiera crecido y golpeara la ribera con una mano grande y lenta. Mientras Raúl dormía exhausto, fui a la cocina a lavar los platos. El agua salió amarilla, luego clara. En la puerta del patio, el aire traía un olor parecido al que queda después de apagar una vela. Miré hacia la ventana del cuarto. No sé si lo soñé despierta, pero vi entrar una sombra como si se descolgara del techo. No tenía forma definida al principio,
solo un bulto negro que se estiró con paciencia hasta parecer un hombre alto y delgado. Se inclinó hacia la cama. Yo dejé caer un plato. Corrí. Para cuando llegué, Raúl seguía dormido y la sombra estaba junto a la cabecera, con el brazo extendido buscando su frente. Grité. La sombra se encogió como humo metiéndose por una grieta. Raúl despertó desorientado. No quise encender todas las luces, tuve miedo de que la luz sirviera de espejo. Al amanecer, mientras preparaba el lonche, sentí a alguien sentado en la sala. No lo vi de frente, fue un destello, una presencia espesa, el peso del sofá hundiéndose apenas. Fui hasta el baño y le dije a Raúl que algo se había metido a la casa. Me abrazó por los hombros con esa forma suya de decir que todo estaría bien sin decirlo en voz alta. Pero el abrazo no detiene al agua y había agua debajo de la puerta, un hilito que olía a barro y a flor podrida. A media mañana apareció doña Celia. Preguntó por la salud de Raúl con esa calma que desarma. Le conté lo que pude. Me habló de los que ya no están como si fueran niños traviesos que esconden cosas. Dijo que al principio te asustan y luego vuelven a su sitio. Yo miré la bolsita escondida bajo la sábana y sentí asco, vergüenza y un frío que me bajó de la nuca al estómago. Le pregunté qué tenía la mezcla. Dijo que tierra del panteón y una astilla de hueso. Y que la piedra era para pesar los sueños. La quise en la puerta, lejos. Apenas se fue, saqué la bolsita con 2 dedos y la aventé al fondo del patio, por encima de la barda, hacia el cauce del arroyo. La vi caer y desaparecer entre el carrizo. La tarde se nos fue sin ruido. Cuando Raúl regresó del trabajo, cenamos en silencio. Al acostarnos, el cuarto olía a ropa mojada y a colonia. En la madrugada se oyó un murmullo en el patio. No era gente. Era como si el arroyo hubiera subido por el terraplén y ahora lamiera los cimientos. Al asomarnos por la ventana, vimos salir del borde oscuro del cauce unas figuras despacio, desprendiéndose del agua. Primero fueron manchas, luego contornos, niños con rodillas embarradas, mujeres con vestidos largos que arrastraban el dobladillo como trapos empapados. Daban pasos cortos, pero no levantaban polvo. El suelo no les pedía nada. Raúl me tomó la mano y salimos por la puerta de la cocina. Prendí la luz del patio un segundo. En el centro, junto al tendedero, una niña agachada jugaba a dibujar círculos en la tierra con un dedo. Tenía un vestido amarillo que alguna vez debió oler a jabón y ahora estaba cubierto de lodo y hojas. Levantó la cara. Sus ojos eran 2 huecos sin brillo, no porque estuvieran vacíos, sino porque contenían un negro compacto que no devolvía nada. Los perros dejaron de ladrar. La niña parpadeó con lentitud, como si recordar la acción le costara. Corrimos hacia el camino del maizal. Para salir a la carretera teníamos que pasar pegados al panteón. No quería hacerlo, pero a la izquierda estaba el arroyo y a la derecha una fila de nopales cerraba el paso. Doblar por la capilla de San Miguel fue como entrar en un cuarto con el aire usado. Las tumbas parecían cubetas volteadas. Desde algún punto se escuchó una risa que no pude ubicar. Quise creer que era un borracho. Pero las risas se convirtieron en frases deshilachadas que el viento repetía sin entender. Entre las cruces vi a una mujer vestida de luto. Al principio pensé que rezaba. Luego noté que movía la boca demasiado rápido, como si masticara una lista interminable de nombres. Reconocí la voz de doña Celia. Estaba parada junto a una cruz descascarada, entre veladoras consumidas. No miraba a nadie en particular. Decía cosas que no supe recordar al día siguiente. Palabras viejas. Palabras con X. Raúl y yo no nos detuvimos. Llegamos a la parcela abierta y descansamos lo suficiente para dejar de temblar. El cielo empezaba a aclarar por el lado del cerro. Nos fuimos a casa de mi tía Elvira, más allá del ejido. Nos recibió con un jarro de canela.
Nos dejó dormir en la sala, con una imagen del Señor de las Maravillas mirándonos desde la pared. Durante los días siguientes, hice preguntas en voz baja. En la tienda, en la fila de la tortilla, en la capilla. Nadie me daba respuestas directas. Una vecina dijo que veía sombras entre su limonero. El panadero juró que por las madrugadas pasaban niños corriendo por el borde del arroyo y que al salir les quedaban las huellas secas. Un hombre que cuidaba el panteón contó sin verme que a veces hallaba piedritas acomodadas sobre las lápidas en forma de círculo, como si alguien jugara a encerrar a los que ya estaban encerrados. Raúl empezó a flaquear. No dormía. No comía. En su mirada había algo levantado, una lámina de cansancio que lo separaba de todo. Lo llevé al centro de salud. Le ajustaron el tratamiento de la diabetes. Volvimos a casa con un fajo de recetas y una sensación de estar huyendo sin movernos. Doña Celia no volvió a aparecer. Alguien dijo que había muerto hacía semanas. Otra persona dijo que la habían visto caminando rumbo a las primeras casas de la colonia, donde antes vivía una mujer de mala fama. Nadie coincidía en fechas. Nadie se atrevía a preguntar más. 2 meses después enterré a Raúl. No fue una muerte estruendosa. Se apagó como se apaga una cocina que se quedó sin gas. A su entierro solo fueron los necesarios. Lloviznó. El panteón olía a cera mojada y a hojas de naranjo. El tumbador dejó caer la primera palada y el golpe seco resonó más de lo debido. Me quedé hasta el final. Cuando todos se fueron, me acerqué a la tierra recién acomodada y puse la mano abierta encima. El suelo estaba tibio. Del lado del arroyo, el agua volvió a alzarse, o eso sentí, como si el cauce respirara. Esa tarde regresé por el sendero que bordea las tumbas viejas. Entre 2 cruces, pegada a un muro con pintura verde, vi el listón rojo. No la bolsa entera, solo el listón, enredado en una rama de bugambilia. Lo arranqué. Tenía un olor que no sabría explicar, ni dulce ni podrido, un olor a sitio cerrado. Lo guardé por un impulso estúpido, como quien guarda una carta que prometió no volver a leer. Desde entonces, cada vez que tiendo la ropa en el patio y el viento cambia de dirección, escucho un silbido que viene del monte. Es un silbido tosco, sin melodía, que no llama a nadie, como el soplo de un fuelle oxidado. He visto, a lo lejos, a una mujer con falda larga caminar hacia el barranco. No se detiene. No voltea. Parece trazar con sus pasos una línea que todos conocemos y ninguno quiere mirar. No sabré nunca por qué hice caso la primera vez. Me digo que fue la soledad, que fue el cansancio, que uno se agarra de lo que tiene a mano. Pero cuando el arroyo crece en junio y el panteón huele más fuerte, cuando la luz de la cocina tiembla apenas y el plato escurre una gota que cae en el piso y suena como si alguien tocara a mi puerta, entiendo que no se trataba de fidelidad ni de brujería ni de curiosidad. Se trataba de abrir una puerta que no debía tocar. Y las puertas, una vez abiertas, aprenden tu nombre. Y lo repiten en la madrugada, al filo de la almohada, con la paciencia de los que esperan en el agua. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.